Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, sea santificado tu santo nombre aquí y ahora, en este precioso sábado que nos vuelves a regalar. Gracias, Señor, por este local, por todos los hermanos que han podido asistir y por todos aquellos que nos escuchan en otro lado de la red. También, Señor, ten pensamiento para todos aquellos que están en camino o los que no han podido venir por alguna razón especial. Te pedimos iluminación, que tu Santo Espíritu esté aquí entre nosotros, que guíe al que habla y a los que escuchan, Señor, y que todos tengan su participación, Padre, para que sea edificación para todos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos a la lección 2 de este trimestre. Se titula La autoridad y el Evangelio de Pablo. El versículo para memorizar nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Creo que solo con este versículo ya da para analizar un buen rato, porque de hecho es la base de todo lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo los Gálatas acusan a Pablo de algo, y él tiene que responder con este versículo, y con otras cosas que dice luego, ¿no? Tiene que demostrar que su evangelio no viene de hombres, sino que viene de Dios. Y veremos qué utiliza para demostrar eso. Si buscamos la palabra, cuando dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Cuando dice el favor de los hombres, la palabra tiene una connotación de persuasión. ¿Busco ser persuadido por el hombre o busco ser persuadido por Dios? Vemos que hay como un punto en el cual nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos a Dios. Por lo tanto, a ser persuadidos por Él. Tiene como una similitud con la unión matrimonial, el noviazgo, digamos, el enamoramiento, ¿no? O cómo la esposa puede ser seducida por el esposo, ¿no? Evidentemente al revés también ocurre, pero en el caso de la iglesia con Jesús, tiene ese punto de dejarse persuadir, ¿no? Luego dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El término de agradar a los hombres aquí tiene una connotación de emoción excitante. ¿Quiero yo provocar eso en los hombres? ¿Se busca eso hoy en las iglesias para con los hombres? ¿Provocar una emoción excitante que haga que las personas en un ataque de supuesto fervor se bauticen o se conviertan o directamente creen en el Señor? Pablo está en una sola frase, en un solo versículo, está hablando de ser persuadidos por el hombre o por Dios, pero a la vez ¿qué? ¿Buscar qué? ¿Queremos buscar la emoción excitante para ser agradables a ellos? O sea que aquí vamos a ver cómo Pablo pone las cosas en su sitio, pone los pies en el suelo y empieza a hacer que la gente razone. Que no es solo un seguimiento porque alguien habla muy bien o porque es no sé cómo, ¿no? Porque es muy elocuente o vete a saber por qué. Algo que no tiene nada que ver con lo que es la doctrina real de la iglesia, ¿no? En la lección siguiente nos recuerda, dice, aunque algunas de las cartas de Pablo no se han conservado, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento llevan su nombre. Dice, esto muestra cuánta autoridad llegó a tener su ministerio ya en los inicios de la historia de la Iglesia. Nos recuerda también cómo Pedro, en su segunda carta, recordad, segunda de Pedro, capítulo 3, en los versículos finales, nos dice que tengamos en cuenta las lecciones de Pablo y era realmente reconocido, ¿no? Lo que él explicaba. Por lo tanto, tenemos que tener mucha atención con lo que Pablo nos quiere explicar, tenemos que escuchar, porque Pablo analiza muchísimo las cosas, no se queda en la superficie.
Pablo siempre va a buscar el trasfondo, lo profundo, e intenta explicarlo y realmente lo consigue. Por eso dice que aquellos que no la comprendan, pues se pierden, ¿no? Aquellos que no son doctos, dice, ¿no? Se pierden en las epístolas de Pablo, para su propia perdición, dice, no entenderlas, ¿no? Por lo tanto, nos toca con oración comprender lo que Pablo nos quiere decir. Nos dice que habla de una manera concreta en las cartas, ¿no? Con una presentación, un desarrollo y una conclusión, una despedida, ¿no? Nos habla la lección de que es una manera que utilizaban antes para expresarse, para llegar a las personas. O sea que es un método que Pablo utilizaba para introducirse dentro de la sociedad en la que vivía, ¿no? Es como hoy en día también. Eso me ha recordado lo que estamos haciendo ahora nosotros, por ejemplo, ¿no? O la mayoría de los que quieren evangelizar y hablar a las personas. ¿Qué utilizan? ¿Escriben una carta y la envían a la gente? ¿O graban un vídeo y lo suben a YouTube? ¿Qué es lo que más llega a las personas? El vídeo, ¿verdad? En aquellos tiempos no era eso, no existía eso. En cambio, la manera en que presentaba las cartas llegaba a las personas y cuando las recibían, mira, hay una presentación, igual que lo que en aquellos tiempos se hacía. Por lo tanto, él buscaba la manera más adecuada para llegar a las personas. O sea, ya en su tiempo estaba aplicando el mismo sistema que hoy en día tenemos que aplicar, ¿no? Buscar qué es lo que llega más a las personas y utilizar ese medio. Que evidentemente había otras cartas que no hablaban del Señor, que se presentaban igual, ¿no? Eso es evidente, igual que en YouTube hay vídeos que no hablan de lo que tienen que hablar. Pero nos toca a nosotros decidir qué es lo que tenemos que escuchar. ¿Quién queremos que nos persuada? ¿El hombre o Dios, no? ¿Qué vídeos queremos que nos persuadan? ¿No? Vamos a probar esos vídeos. En la lección del lunes nos hace comparar diferentes presentaciones. Y nos habla que la de Gálatas es como más vehemente que en el resto. De hecho, si comparamos las presentaciones que vemos en el resto de cartas de Pedro con las que realmente se hacen Gálatas, vemos que en todas, una vez ha hecho la presentación, gracia y paz a vosotros, etcétera, etcétera, después dice, doy gracias a Dios por vuestra fe, por vuestro denuedo en el Señor, etcétera. En cambio, en Gálatas, ¿qué nos dice? Estoy asombrado, en Gálatas 1:6, de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso que los corintios también tenían lo suyo, ¿eh? Y en cambio con los corintios empezó como más suave, ¿no? En Gálatas no había tiempo. En Galacia había que ir al grano, ¿no? Y eso creo que nos va a llevar a una situación en la cual estamos viviendo ahora. No podemos ir con chiquitas. Queda poco tiempo, ¿eh? Hay que ir al grano. Y Pablo aquí lo pone claro. ¿Cuál era el problema aquí? Que a Pablo le decían que él, ¿qué? Lo que hemos oído al principio, que eso que dices tú, Pablo, eso es cosa tuya, ¿no? Eso es tu propia invención, eso tú te lo has inventado, tú crees eso, pero no es cierto, no viene de Dios. Y Pablo, eso ya, con la experiencia que él había vivido, dice, pero, ¿qué me estás diciendo? Entonces, ¡pam!, directamente empieza por ahí. Y vamos a seguir leyendo, porque dice, no que haya otro, o sea, hablando del Evangelio, porque dice, para seguir un Evangelio diferente, volvemos a leer, 1:6, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, o sea, no quiero decir yo que haya otro Evangelio diferente que podéis seguir y podéis elegir. No digo que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. O sea que
la idea de los que perturban es presentar otro evangelio diferente, otra opción para, con elocuencia y con textos y con lógica, desbancar la otra opción. No. Ellos lo que quieren simplemente es perturbar esa opción, la buena. Perturbar el evangelio. Por lo tanto, y pervertir el evangelio. ¿Esa obra de dónde viene? ¿Quién la lleva? ¿Quién la promueve? ¿Quién? Satanás, ¿no? El opositor. Pues el opositor. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? En la Strong dice excomulgado, prohibido desde el punto de vista religioso. ¿Excomulgado qué es? Fuera, ¿verdad? ¿Fuera de dónde? De la iglesia. Y por lo tanto, ¿borrado de dónde? Del libro de la vida. Entonces, como nosotros hemos salido de la iglesia, estamos borrados del libro de la vida. ¿No? Coger los micros para hablar, porque si no tengo que repetir todo lo que decís. Pero entendemos que como iglesia de institución no tiene que ver con la iglesia del pueblo de Dios. ¿Qué define la iglesia? Un Dios, una fe, un bautismo, uno, ¿no? Por lo tanto, un mensaje, ¿no? Una verdad. Por lo tanto, por extensión, una verdad presente, una realidad. Por lo tanto, todo lo que no sea ese uno completo, desde el principio hasta el final, es anatema. Porque todos los que persuadían y pervertían decían todo lo contrario. Los que persuaden, ¿por qué persuaden? Por una pequeña mentira primero. ¿No? Te dicen, bueno, sí, esto es, vale, sí, por aquí, pero si tú vienes de los judíos, piensa que tienes que circuncidarte. Si tú... ¿no? O sea que sutilmente, aceptando ciertas verdades, se lleva a pervertir el evangelio. Ciertas verdades, ¿no? Y ciertas verdades, unas en comillas y otras entre comillas, se pervierte el evangelio. Seguimos leyendo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ese era el contexto. O sea, si nosotros aceptamos el mensaje, un mensaje, el único mensaje, ¿quién nos persuade? Dios. Si no lo aceptamos o lo pervertimos, ¿quién nos persuade? El demonio a través de los hombres. Y somos anatema. Y somos anatema. O sea, fijaros que es todo o nada, ¿eh? Es todo o nada. Por eso Pablo se pone tan duro aquí, porque es todo o nada. Entonces, vamos a pensar en toda la cantidad de batería que tenemos de vídeos de YouTube para elegir y ver. Vamos a poner en YouTube la verdad presente. Seguro que sale un vídeo solo, ¿no? Porque si es la verdad presente, solo habrá uno. Pues no. Empezar a ver todos los vídeos. Hay que empezar a ver todos los vídeos de la verdad presente. O el Evangelio de Cristo, el único. Poner todos los vídeos que hay ahí.
Es una pasada. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer? ¿Ver todos los vídeos? ¿Tenemos que ver todos los vídeos para saber cuál es el bueno? Es muy interesante esto porque ¿dónde está el mensaje? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos también que por la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios es aquel que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús sabemos que es ¿qué? El espíritu de la profecía. Por lo tanto, los escritos proféticos, toda la revelación a través de la hermana White, también la tenemos que tener en cuenta. ¿Tenemos en cuenta todo eso? Pues entonces, cuando tenemos en cuenta todo eso, vamos a ver quién nos habla de verdad presente. Y en cuanto vemos que hay un punto en el cual ya no entra en la verdad presente, porque nosotros estamos afianzados en la verdad presente, queremos buscar y vemos que no queremos ser anatema, por lo tanto, en cuanto vemos algo que es anatema, tenemos que seguir. A ver si hay algo más. Fijaros que es muy interesante esto porque podemos llegar a querer esa unión en una especie de ecumenismo. Una especie de ecumenismo de decir, quiero escuchar a todos, ¿no? Y quedarme con lo bueno de cada uno. Y eso es la verdad presente. ¿Qué puede pasar con todo esto? Que seamos engañados. Porque nos ponemos en una situación en la cual aceptar una pequeña verdad que no es verdad, verdad en minúsculas, hace que poco a poco vayamos teniendo dudas al respecto de otras cosas. Por lo tanto, hay que identificar rápidamente cuál es el mensaje. Nos toca. Nos toca. Y, como dice la palabra de Dios, creo recordar, también descartar todo lo que no sea necesario para tu salvación. Todo lo que no edifica, destruye. No tenemos que ser directos. No hay tiempo que perder, hay que ser práctico. Por lo tanto, si vemos anatema, si identificamos un anatema en aquel gran pastor que estamos siguiendo, porque nos encanta, aunque nos encante, sea anatema. Porque estará pervirtiendo el Evangelio. Y si podemos, tendremos que decírselo. Para que, ¿por qué no?, cambie. Y pueda ser como Pablo, ¿no? ¿Qué Pablo qué hacía? ¿Pablo qué hacía? Pablo perseguía a los cristianos a muerte, ¿no? Como él describe también. ¿Y luego qué hizo? Defendió a Cristo a muerte, ¿no? Hasta la muerte. Seguimos. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Y vamos a ver cómo lo demuestra. Es realmente apasionante porque lo explica esto aquí. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Cristo. Algo ya tocamos el sábado pasado, con Josep. Sino por revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la devastaba. No solo le daba pataditas, no, la devastaba. Por lo tanto, ¿con qué está demostrándolo? Con su propio testimonio. Por eso le tienen tanta manía, ¿no? Los que no son de Dios. Claro, los fariseos. Porque para ellos era un traidor, ¿no? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, para fariseo yo, ¿no? Como él lo dice en otros lugares, ¿no? Pero cuando Dios, que me había separado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles,
No consulté enseguida con carne y sangre. Aquí está poniendo la demostración más autoritaria de todas después de su testimonio. Porque un testimonio la gente se lo puede creer o no se lo puede creer. Pero decirle a un fariseo lo que va a decir ahora es muy importante. Y luego, fijaros, dice, él comprende que había sido separado desde el vientre de su madre. Él lo comprende. Él ve que realmente el Señor me ha formado para esto, toda mi vida. ¿No? Y dice que lo primero que hace, no consultar enseguida sangre y carne. ¿Qué hace? Ni subí a Jerusalén. No subí a Jerusalén a presentarme a los que eran apóstoles antes que yo. Tampoco. Sino que fui a Arabia. Como comentaste el sábado pasado. Fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Para qué fue a Arabia? ¿No? Podía haber ido a cualquier otro lugar, ¿no? Como alguien que conozco dice, podía ir a Massanet, que es un pueblo cercano aquí a Gerona, ¿no? Pero no, fue a Arabia. ¿Qué significa Arabia? ¿Qué significa la palabra Arabia? ¿Tiene relación con el monte Sinaí? El significado, concretamente, bueno, tiene su significado, podía relacionarse, pero evidentemente el monte Sinaí y el monte Horeb es lo que está en Arabia. ¿Para qué Pablo se va a Arabia? Para recibir, ¿no? Bueno, yo entiendo que se retira en solitario para entrar en comunión directa con Dios, igual que hicieron Moisés, o también, ¿quién más lo hizo? Elías. Lo hicieron los que han liderado la Iglesia de Dios en el planeta, pues siempre se han retirado para recibir pues el Espíritu directo de Dios y Muy estar bien. con Él en solitario. ¿Y a dónde se retiraron Moisés y Elías? Pues todos se fueron a Arabia, claro. ¿A qué lugar? Al monte Horeb o en el Sinaí también se pasaron muchas Es un monte cosas. con dos cabezas. Sinaí, Horeb. Fijaros lo interesante Bueno, y de fue todo donde Moisés también recibió las tablillas, ¿no? Exacto. La O ley. sea, que es donde uno de los, por decirlo así, uno de los montes donde más simbología tenía, porque Dios se había manifestado más veces con los líderes de su iglesia a lo largo de la historia del hombre. Exacto. ¿Qué testimonio es ese para un judío? O para un judío de Eso de es la el época. máximo, porque el pueblo judío fue donde se liberó, a ¿Qué raíz de testimonio los mandamientos es ese? que recibió de Dios. Exacto. ¿Qué testimonio es ese? Le están acusando, ¿eh? No es de hombre. O sea, no es de Dios, es de hombre lo que estás diciendo. Dice, no. Revelación directa de Jesucristo. ¿Quién se reveló en la zarza? Eso luego, exacto. Y 3 años después subí a Jerusalén. Con las pilas cargadas. Pero fijaros cómo Jerusalén, ahí hay algo especial en todo esto. Hay un camino, ¿vale? Hay un camino. Algunos llamarían camino iniciático, ¿no? Según qué religión o según qué pensamiento, ¿no? O tradición. Hay un camino que pasa primero por el monte Horeb y luego va a Canaán, ¿no? Que es Jerusalén, ¿no? Y esa Jerusalén terrenal, ¿a qué está simbolizando? ¿A qué otra ciudad? A una Jerusalén celestial. Seguro. Es Jerusalén. ¿Y dónde descenderá la Jerusalén celestial? ¿Dónde está la Jerusalén terrenal? En el Monte de los Olivos. Se abrirá y ahí descenderá la Nueva Jerusalén. 12.000 estadios por 12.000 estadios por 12.000 estadios. 2.000 kilómetros cúbicos. Bueno, 2.000 kilómetros por 2.000 por 2.000. 8.000. 8.000. 8.000 cúbicos, ¿no? Sí, va a ser por... O sea, por
8.000 cúbicos. Eso es lo que... 2.200 por 2.200. Eso es lo que medirá la Nueva Jerusalén y caerá ahí. Y es ahí donde vamos a entrar, si Dios quiere, ¿no? Pero, ¿por dónde hay que pasar el primero? ¿Por el camino ese? Por Oreb, ¿eh? ¿Qué pasó con el pueblo cuando salió de Egipto? Fueron directamente a través de Beersheba, porque es el desierto del Negev, porque pueden haber cogido de Egipto, cogen por el Negev, Jerusalén, recto. Pasar por desierto por desierto, uno pequeñito. Estás en Egipto, sigues por el norte, pasas el Negev y subes a Jerusalén, como hizo Abraham o como hizo Jacob. Es muy rápido, es más rápido. Pero no, le hace atravesar el desierto de Sinaí, desde Egipto, desierto de Sinaí, bueno, visto así, claro, de Egipto, desierto de Sinaí, pasa el Mar Rojo, el monte Sinaí, y luego sube a Canaán. Primero pasaron por el monte Oreb. Este concepto es muy interesante porque es un camino que tenemos que seguir todos nosotros. Pero fijaros, el monte Oreb y Jerusalén. El monte Oreb es la ley, ¿no? ¿Y quién se rebeló en Jerusalén? El autor de la ley. Jesús, ¿verdad? Isaías 8:20, ¿no? A la ley y al testimonio, Oreb, Jerusalén, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido, dice Isaías 8:20, ¿verdad? Fijaros como continuamente, ¿no?, los líderes del pueblo de Dios tienen que tener una relación con Oreb y con Jerusalén. Y fijaros más curiosidades, porque Elías, que estaba en el sur de Galilea, en Israel, luego tiene que... ¿Qué se va? ¿Huye a dónde? Va huyendo y el Señor, cuando descansa y se alimenta, le dice, ¿tienes que ir a dónde? A Oreb, ¿no?, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Para recibir instrucciones del Señor y recibir aliento, ¿verdad? Abraham y Jacob se van a Moria, los dos. Uno para sacrificar a su hijo Isaac, que al final no lo sacrificó, recordad, porque proveyó cordero para sacrificio el Señor, y es en el monte Moria donde está el templo, Jerusalén. Jacob, ¿qué fue? A Betel, que es el mismo monte Moria, la misma cordillera, que ahí se abrió la puerta del cielo, ¿verdad? O sea, los patriarcas de la iglesia. Y luego tenemos a Moisés, que primero pasó por Oreb, de ahí recibió también el mandato, fue a buscar al pueblo de Egipto, lo llevó a Oreb y luego a Canaán. Y Pablo hizo lo mismo. Arabia significa afianzarse, comprometerse, tiene la connotación. Es como una señal de compromiso. Cuando nosotros nos afianzamos, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor en nuestro camino hacia Él, en el bautismo. Hacemos un pacto. Y para hacer ese pacto aceptamos su doctrina, aceptamos su ley también, ¿no? Y el testimonio de Jesús. A la ley y al testimonio. Constantemente, a la ley y al testimonio. ¿Qué hizo el Señor con Ron Wyatt? Por orden, Noé, Sodoma y Gomorra, el paso del Mar Rojo, son los descubrimientos que fue descubriendo. Y luego, monte Sinaí, la piedra de Oreb, donde salió el agua, y por último el arca. Por lo tanto, tenemos por orden otra vez Oreb, Jerusalén. El Señor le hace recorrer un orden en los descubrimientos hasta llegar a Jerusalén. O sea, al final, la meta de todos nosotros, ¿qué es? ¿Ir a vivir a Jerusalén hoy? No. La Jerusalén celestial. ¿Tenemos que ser judíos hoy? ¿Judaizar? No.
Tenemos que ser ese descendencia de Abraham, pero los hijos de la promesa. Y fijaros, Arabia y 3 años después subí a Jerusalén. Ahí tenemos un punto en el cual nos hace pensar en el tiempo final, ese 3, ¿verdad? Dime. De hecho, querer judaizar, como se dice, sería quedarse corto, porque el pueblo de Dios no solo han sido judíos, habían más tribus y habían, Bueno, digamos, más en el cuerpo de Cristo no solo hay un órgano, ¿no? Como dice la palabra, dice, habrá la oreja y habrá el brazo, pero la oreja no puede tener envidia del brazo. Y querer judaizar es pretender que el cuerpo de Cristo solo tenga oreja. O sea, que estamos haciendo pequeño la palabra de Dios. Sí, ¿no? Y además mentir, porque... Y además mentir, pero bueno, que ya no solo dentro de la mentira, sino sería dentro del error del hombre el quererse achicar, querer quedarse pequeño toda la vida, vamos. O sea, que no es solo tema de querer judaizar, sino que eso es querer capar el mensaje, digámoslo así, ¿no? Que es mucho más extenso, que lo que tenemos que hacer es buscar verdades, porque la palabra... Yo a veces... Es una reflexión personal, pero a veces me gustaría que la Biblia hablara más del universo, de la vida en otros planetas también. De eso no lo habla, el por qué no lo sabemos. Seguramente que haya un motivo, haya un motivo. Ahí, de hecho, todo sí que... Pero da pinceladas, o sea, habla, pero no habla quizás lo que yo quisiera que hablara, pero claro, porque yo con lo que habla no lo capto a la primera. Pues querer judaizar sería lo mismo, o sea... Sería no querer hablar de muchas otras cosas, pero no por el capricho de Dios, sabiendo lo que ellos, o sea, lo que el hombre tiene que ir aprendiendo e ir profundizando, sino al revés. O sea, sería que el hombre no puede ver lo que no quiere, pero para que no lo acabe de ver nunca. Eso es, no sé si me acabo de explicar. Porque es un ciego guía de ciego. Exacto. Sería tener un ciego de guía, ¿no? O sea, que te fuera encegando, en vez de que te vaya alumbrando, como sería la palabra de Dios, que yo a veces soy tosco y no me alumbra lo suficiente porque soy tosco, pero sé que es una luz. Y judaizar sería querer tener un guía de ciego, porque te va oscureciendo, te va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Por eso nos toca a nosotros tener el estudio personal. Si nosotros no tenemos el estudio personal con el Señor y la relación personal con Él a través de su Santo Espíritu, no podemos distinguir la verdad presente y no podemos distinguir los anatemas. Porque es que o son verdad o son anatemas. Claro, no hay decir, no, es una curiosidad. No. A veces decimos, oh, qué curioso, ¿no? Y lo dejamos ahí. No. O sea, hay que cogerlo y abrazarlo o rechazarlo. No puedes quedarte en medio. No, que respecto a lo que comentaba Rafa, sobre que a él le gustaría que hubiese más cuestión de otros planetas puesto allí en la Biblia, es algo que creo que nos pasa a todos. Pero gracias a Dios que a través del espíritu de profecía en Ellen White, ella da bastantes detalles de lo que hay en otros mundos, con esos seres habitados que son como nosotros pero sin pecado y, claro, mucho más preciosos. Y tantísimas cosas más que hay en esos mundos. Incluso habla cómo se encuentra con Enoc, estando en visión en ese lugar. Le pregunta si él vive allí, le dice no, que está de viaje, de paso, para conocer gente de allí, etcétera. Y nosotros vamos a pasarnos la eternidad, la mayor parte de nuestro tiempo, visitando otros mundos. Ella todo esto lo especifica. Es cierto que en la Biblia que se nos da, pues evidentemente lo necesario para nuestra salvación. Y sí que es cierto que en el libro de Job se habla también, etcétera, ¿no?, sobre estos otros mundos o representantes de ellos. Pero ¿por qué el lenguaje habla de esto y la Biblia no detalla tanto? Pues porque en los últimos tiempos debemos conocer cosas que nos son necesarias también. En sus tiempos no pasaba tanto que la gente se planteara tema extraterrestres y qué pasa en el resto del cosmos. Había algo de mentalidad, pero no como ahora. Y ahora, como hay tanto sobre esto, evidentemente el Señor, ya preveyéndolo, nos dio mensajes de lo que hay realmente con todo ello.
Bueno, por eso lo que dice Ángel, debemos profundizar en el estudio porque en la Biblia se nos dice unas cosas y se nos termina de dar detalles especialmente para el último tiempo a través de Ellen White. Y con eso lo complementamos todo, vamos, más que bien, claro que sí. De hecho, ese es el verdadero escudriñamiento. Ese escudriñar es, si ves algo que es anatema, ya tienes que parar, ¿no? Entonces, tenemos que ser, bueno, pues desde ese punto de vista muy, quererlo completo, quererlo todo. Porque ya lo dice en la White, lo recuerda también, y creo que la palabra de Dios también. Todo es nuestro, dice en la White, nos recuerdo que lo explica. Todo es nuestro en Cristo, todo. Pero el Señor nos lo da a contagotas, porque no podemos recibirlo todo ahora. No estamos preparados. Entonces, conforme vamos avanzando en nuestro camino, Él va dejando ir la gota, y nos va mostrando nueva luz al respecto de todo. Entonces, siguiendo esta línea que hemos hablado de Horeb, Jerusalén, sabiendo que va a haber un mensaje en el tiempo final, que va a tener el espíritu y el poder de Elías, por lo tanto, un tercer Elías, tenemos que pensar, pues, que ese tercer Elías, ese pueblo de Dios, va a tener que volver a ir a Horeb, físicamente, y a Jerusalén, físicamente. ¿Nosotros podemos ir ahora mismo a Horeb y a Jerusalén? Ahora, en estos momentos. Ahora mismo, estoy hablando de ahora literal. O sea, en este segundo, ¿podemos ir a Horeb y a Jerusalén? Cogéis el móvil, vais a YouTube, buscáis Ron Wyatt, descubrimientos, Monte Sinaí. Y en 2 segundos podéis empezar a ver un vídeo que demuestra dónde está el Monte Sinaí. Y demuestra que es el monte donde el Señor se reveló a los hombres, donde dio la ley. Podemos ir ahora mismo. Fijaros lo importante del trabajo de Ron Wyatt. Nos ayuda a recorrer el camino que Pablo recorrió, que Elías recorrió, que Moisés recorrió y todo su pueblo, en cualquier momento, con las pruebas. Fijaros la trascendencia de ese trabajo que el Señor guió a Ron Wyatt. ¿Podemos ir a Jerusalén? ¿Podemos ir a ver la tumba donde fue Cristo enterrado, por así decirlo? Donde fue crucificado. ¿Dónde cayó la sangre de esa crucifixión? Lo podemos saber, lo podemos ir, podemos verlo. ¿Quiere decir eso que no tengamos que ir físicamente? Quizás sí, no lo sé. Dios dirá. Pero vemos cómo el camino siempre está marcado en esa dirección. O sea que tenemos que comprender lo que es la ley. Y en la ley hay un mandamiento muy interesante que es el 4º. Que es el día sábado. Y que representa ¿qué? El inicio del 7º milenio. Y por lo tanto representa una fecha concreta. Por lo tanto representa 2031. Primavera. Está en la ley. Está en la ley. Por lo tanto, a la ley y al testimonio. Es que se pone la piel de gallina. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. O es verdad o es anatema. Nos toca a cada uno de nosotros decidirlo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es a la ley y al testimonio. Por lo tanto, un solo mensaje, una sola verdad presente. Nos toca a cada uno de nosotros identificarlo. Y seguirlo. Y abrazarlo. Y al que no esté explicando ese evangelio, no se le puede seguir, ni se le puede ayudar, ni se le puede nada. Se le puede decir, oye, no estás en el camino correcto, ¿no? Y decirle en qué. Pero tenemos que tener claro nuestra dirección. Si no, vamos a ser engañados. Como dice que serán, incluso los mismos escogidos serán engañados. Hasta los mismos escogidos, o sea, gente que está participando de la verdad, de las delicias de la verdad de Dios, serán persuadidos por el hombre.
pervertido el mensaje. Precisamente ahora que estás citando esto, estamos teniendo un caso a nivel mundial de mucha repercusión, sobre todo de una señora de Puerto Rico que dice que tiene sueños y visiones de parte de Dios, su marido la apoya, etcétera, etcétera. Y lo peor es que, por desgracia, hay tanta gente que la está siguiendo creyendo en que son sueños y visiones de Dios, que no terminan de diferenciar, por desgracia, los mensajes que están dando que no son de parte divina, porque hay detalles donde se denota claramente que eso no es así. Por desgracia, el pueblo de Dios estudiamos, pero a veces no estudiamos lo suficiente o no captamos, y quizás como tenemos tantas ganas de que Cristo vuelva y que todo vaya en plan de reforma y todo vaya tan bien, pues nos precipitamos y aceptamos lo que no toca. Y después resulta que cuando ves el resto de mensajes de tanto lo que habla esta persona como su marido, te das cuenta que está desenfocando totalmente el mensaje auténtico. Pero por desgracia mucha gente no lo sabe. Bueno, quizás dentro de poco deberemos presentar ya un recorte con todos esos audios para demostrar cómo verdaderamente lo que dice no va en conformidad plenamente con la palabra de Dios. Pero fijaos, sí hemos de estar atentos, porque por todos lados cada vez los ataques son más severos de Satanás. Le queda poco tiempo y va a ir a por todas, y hará sucumbir incluso a los que creen en todo lo que teóricamente todos creemos. Evidentemente. No solo por creer que Cristo viene en 2031 ya está salvado. No tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, pero no es lo único necesario. Por lo tanto, es necesaria una experiencia, vivir el Evangelio es necesario, pero también es necesaria una doctrina. Porque si nosotros tenemos experiencias, como el caso que ahora hemos visto, ¿no?, de esta mujer que tiene experiencias, tiene sueños, que le revelan ciertas cosas, pero si la doctrina no está afianzada, ¿vamos a tragarnos todo lo que vamos a soñar? Si tenemos la doctrina clara, la compararemos con todo lo que nos pasa y diremos, esto no puede ser, esto no cuadra. Y pueden ser cosas realmente pequeñas, ¿no? Por lo tanto, un solo mensaje. Entonces, cuando Elena White habla del mensaje del tercer Elías, ¿ese mensaje será un mensaje más? ¿Otro mensaje? ¿Otro evangelio? No. Será el mensaje. El mensaje. O sea, algunos pueden pensar, es que es muy radical. Bueno, radical significa arraizado. Por lo tanto, tenemos que buscar el mensaje en el cual nos queremos arraizar, porque si no, porque el verbo es Jesús, y la roca también. Y el verbo está escrito en la palabra de Dios, por lo tanto la roca es el mensaje también, porque es Él. Si nosotros no nos metemos arraigados en la roca, por lo tanto radicales, radical viene de raíz, ¿qué va a pasar cuando venga un viento de doctrina? Os va a arrancar, ¿no? Corta tu ojo, ¿no? Quita tu ojo antes de mirar, ¿no? O córtate el brazo, dice, ¿no? En algunas, evidentemente es simbólico. No tienes que cortar los ojos ni cortar los brazos, ¿no? Pero cuando vemos que una cosa no es correcta, tenemos que apartar nuestra mirada, apartar nuestros brazos, ¿no? Me gustaría leer, ya para acabar, porque el comentario del viernes, comentario bíblico adventista, comentario de Elena White, tomo 6. En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Estamos hablando del momento en el que Pablo está confrontando a los gálatas. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en las iglesias. Como sabían que su fuente era judía, tenían como más afinidad de donde venían y utilizaban esa afinidad para llevarlos a una posición diferente.
Usando argumentos escriturísticos, era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. O sea, no les paraba nada. ¿Os recuerda algo esta manera de ser? ¿Algún grupo concreto? ¿Que no les pare absolutamente nada con tal de destruir el Evangelio? ¿Algún grupo? Jesuitas. Los jesuitas. Está definiendo a los jesuitas. Porque por la ley, por la palabra, por argumentos escriturísticos, como dice Elena White, no pueden convencer a nadie. No pueden. Si esta persona no estudia, sí. Pero si la persona se afianza, no pueden. ¿Qué otras cosas utilizarán? La violencia, opresión, desprestigiar, exactamente, falso testimonio. Todo lo del demonio. Claro, aquí iban contra la figura de Pablo. Si se cargaban a Pablo, se cargaban el mensaje. Y Pablo lo veía claro, que van a decirme esto, me quieren desprestigiar totalmente, diciendo que hablo de hombre. Directamente va por ellos y dice, oye, esto no va así. No va así. De hecho, Pablo no creo que se extrañara de todo esto, porque él ya formaba parte de ellos anteriormente, ¿no? Mira, O sea ya tenía que- experiencia, pero claro, ya, Claro, él ya les había sabía, explicado aquí. pero él ya sabía que todos esos ataques le iban a suceder. Es lo mismo que, por ejemplo, nosotros, cuando ahora después de todo el mensaje que estamos dando gracias a Dios, porque nos ha llegado, siempre hay gente que te intenta desprestigiar, que hay gente que te intenta... ¿no? El demonio es astuto y va detrás de nosotros. Y quien no lo ve es porque todavía no le ha llegado al amanecer, pero a nosotros nos va a pasar lo mismo. Por eso que nosotros, si le pasó a Pablo, ahora nos va a pasar más, pero lo mismo, pero más acentuado. Porque Vamos a porque ver, hay muchos intereses, ¿no? en una cita de Elena White, cómo lo que le estaba pasando a Pablo es lo que va a pasar en el momento del mensaje del tercer Elías. Claro. Desprestigiar al que habla y además decirle que lo que dice viene del hombre, no viene de Dios. Seguimos la cita y ahora leemos lo que dice Elena White al respecto de esto. Dice, declaraban que no había sido discípulo de Jesús. Bueno, tú no has estado con Jesús, no has visto a Jesús, no has estado con Él. No puedes decir nada al respecto, ¿no? Porque estaba hablando con gente que, recordad, dice que Él estaba asombrado que tan pronto estéis desterrando, ¿no? Desertando, perdón, del que os llamó por la gracia de Dios. O sea, que ya habían aceptado a Jesús, pero estaban desertando, estaban volviendo a judaizar. Y desertar es, ¿qué? Irse del ejército, ¿eh? Eso es grave, ¿eh? Por lo tanto, excomulgados, ¿no? Es muy interesante todo este concepto. Pena de muerte. Deserción era pena de muerte. Declaraban que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por Él. Y Él le dice, no, yo fui a Arabia. Muy interesante, ¿eh? Yo fui a Arabia. A afianzarme, como dice la palabra Arabia. Arabia quiere decir eso. Reafirmarme, afianzarme. Porque fue a hablar con Dios. A que el mismo Jesús le hiciera apóstol, ¿no? Como dijiste el sábado pasado. Pasa que esto es una verdad a medias, ¿no? Claro, esto es una verdad a medias porque realmente él no fue escogido por Jesús junto con los otros. Pero claro, a su manera fue escogido después de tener aquella visión, ¿no? En la entrada de Damasco. Y luego pues fue instruido por el mismo Jesús 3 años. Igual que los otros. Estuvieron con Jesús 3 años también. Y él directamente está con él 3 años allá en Oreb. Pero que, sin embargo, se había atrevido a enseñar doctrinas directamente opuestas a las anunciadas por Pedro, Santiago y los otros apóstoles. Esto era falso.
Declaraban que no había sido discípulo de Jesús, ni había sido comisionado por él, porque sin embargo se había atrevido a presentar doctrinas contrarias. Simplemente no las entendían, o no las querían entender, porque evidentemente ir a pervertir un mensaje es por algo. El alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. ¿Por qué estaba realmente preocupado? Para aquellas personas a las que les estaba leyendo la cartilla. No lo hacía por odio, lo hacía por amor. Espabilad, porque eso es deserción. Aquí se acaba todo, es anatema. La perdición está a las puertas, ¿no? Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. A veces hay que hacer las cosas, a veces tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Un ministro, decir las cosas como son, esto es lo que hay. Porque si vamos de otra manera, la gente no reacciona. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es así. Fijaos lo que dice Elena White. Testimonios para los ministros, página 475. Esto está sacado de Review and Herald, 18 de febrero de 1890, que está en el capítulo 65 íntegro, este artículo. Recomiendo leerlo a todo el mundo. Vais a ver cosas que estamos viviendo ahora, y hay un compendio de cosas ahí que dices, qué interesante que se esté tocando ahora eso, todo eso. Dice, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, eres demasiado, bueno, aquí dice piadoso, pero no es piadoso, la traducción es incorrecta, sería fervoroso, metódico, ordenado, seguro, confiable, acreditado. Todo eso sería lo que le dirán al tercer Elías. Y cuando aparezca, bueno, dirán eso, dice, no interpretas las escrituras de la debida manera. Eso dirán del mensaje del tercer Elías. No interpretas bien. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. No lo digas así, tienes que decirlo así. Más adelante que dice, hay muchos que no pueden percibir la diferencia que hay entre la obra de Dios y la del hombre. ¿Os suena de algo esto? Lo acabamos de leer, Lo acabamos de leer en Gálatas. Por lo tanto, Gálatas nos está poniendo en una situación completamente actual con respecto del mensaje final y los tiempos finales. Por lo tanto, ¿cuál ha de ser nuestro talante hoy? Evidentemente el amor, por supuesto. Pero hay que avisar de la justicia divina que está cerca. Y eso implica decir las cosas como son, ¿no? Hay un juicio. Y sobre todo para el pueblo de Dios, porque Él está hablando a gente que ya ha sido del pueblo y ha desertado, o está desertando. Por lo tanto, intenta ¿qué? Que reaccionen. Por lo tanto, el mensaje es duro, es directo. Y el pueblo de Dios, sobre todo, tiene que recibir este mensaje y reaccionar. Fijaros lo que dice. Hay muchos, en el contexto del tercer Elías dice, hay muchos que no pueden percibir la diferencia que hay entre la obra de Dios y la del hombre. Presentaré la verdad tal como Dios me la da. Y os digo ahora, si continuáis buscando faltas y alimentando un espíritu de discordia, nunca conoceréis la verdad. Nunca conoceréis la verdad. Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No estaban en condiciones de apreciar las cosas sagradas y eternas, pero Jesús prometió enviarles el Consolador, que les enseñaría todo lo que Él les había dicho. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos mostrará lo que es de Dios y lo que es del hombre. Y cuando lo muestre, porque recordad, en el tiempo final todos verán lo que es de Dios, todos verán lo que es del hombre, todos lo van a distinguir, entonces nos tocará ser fieles o infieles voluntariamente, como Pedro nos dice en la segunda de Pedro. Voluntariamente, sabiendo que viene de Dios. Pero el orgullo, el amor a este mundo, va a hacer que la gente, sabiendo que es verdad, como los fariseos que sabían quién era Jesús, porque lo veían,
Elena White lo dice así. Aún así, se lo querían quitar del medio. Bueno, yo voy a acabar aquí. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta o... ¿No? Pues oramos. Testimonio para los ministros, página 475, párrafo 3 en adelante. Página 475, párrafo 3 en adelante. Pero si quieren leer el artículo completo, está en el capítulo 65 de, creo que era... Mensajes selectos, tomo 1. Exacto. Ahí está el artículo completo y es realmente imperdible. Vamos a ver en qué consiste la verdad presente al leer ese artículo. ¿Qué temas se tocarán en el momento del tercer Elías? ¿Qué temas saldrán? Vamos a alucinar cuando leamos ese capítulo. ¿Qué temas estarán tocando? Muy interesante. Muy bien, ¿oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el sábado que nos das, porque permites que estemos aquí reunidos. Gracias, Señor, por este elemento que hemos obtenido mediante el estudio de la escuela sabática, en el cual vemos la experiencia que vivió Pablo en su tiempo, esas dudas que había sobre él, sabiendo que tú le habías escogido, pero no era aceptado. Señor, hoy también tú estás llamando a un pueblo, a un remanente que sale del remanente, para que den una verdad, esa verdad presente a este mundo. Y también hay dudas sobre ellos. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, porque si nos has llamado para que seamos ese remanente, que no tengamos temor de esparcir esa verdad, y que de esta forma todos aquellos que la escuchan tengan que confrontarla y decidir si seguirla o no. Señor, que tu pueblo despierte, que vean las verdades que hay para este tiempo, y que no pase como los días de Pablo, que desgraciadamente está pasando, sino que se acepten esas doctrinas ampliadas que tú estás ofreciendo hoy, para tener un afianzamiento para esa gran crisis que tiene que llegar, esa gran tribulación, que el que no esté preparado sin duda sucumbirá. Señor, pues ayuda a tu pueblo, ayúdanos a todos para que nos mantengamos firmes, siguiendo adelante a pesar de los pesares. Que tu paz quede con nosotros, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.